Vamos a calcular por el método de Cavalieri el volumen de una esfera. Entonces, para eso cogemos, por ejemplo, 6 cuadrados y los alineamos aquí. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos un cuadrado, aquí otro. Primero entonces hacemos la línea para que quede bien centrados todos los cuadrados. Entonces ponemos uno al lado aquí y aquí vamos a colocar un cilindro. O sea que esta es la primera figura. Aquí vamos a colocar otra figura, por ejemplo un cono o una esfera. Como vemos todos tienen la misma altura y aquí vamos a colocar el último. También cono o esfera. Si allí colocamos el cono, aquí la esfera, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el volumen de la esfera por el método de Cavalieri. Bueno, dibujamos las formas. Entonces tenemos aquí un cilindro, tenemos por ejemplo aquí, colocamos el cono invertido, cogemos una regla. Si no lo colocamos invertido, lo que tenemos que invertir luego es la esfera, ¿no? Y aquí, que en este caso es una semiesfera, cogemos la que corresponde aquí a esta medida y tenemos ahí la semiesfera. Entonces tenemos ya las tres figuras. Si le damos la vuelta a la semiesfera, pues también giramos 180 grados el cono. Dibujamos aquí, simulamos un poco para que se entienda de las figuras que estamos tratando. Entonces ponemos aquí el cono, el cilindro. Aquí la esfera. Aquí forma circular. Bueno, difuminamos esto un poco para que se vea un poco así, con el efecto de la curvatura del cilindro, y aquí con el efecto de las generatrices que determinan los oscuros del cono, y aquí la forma circular del contorno casi de esa semiesfera, ¿no? Pues tenemos ya un poco simulado cómo sería entonces estas figuras. Como termina aquí, borramos y aquí igual. Bueno, así ya nos hacemos una idea qué tipo de figuras estamos hablando, ¿no? Y pues si quisiéramos verlo un poco más claro, podríamos darle aquí un poco más de contraste a todas las figuras. Y aquí igual. Ahí tenemos las tres figuras y vamos a ver qué relación existe entre las tres y cómo podemos deducir el volumen de esta figura. Bueno, vamos a llamarle a esta medida, por ejemplo, es igual al radio, le podemos llamar también R, ya que este es el radio de la circunferencia base del cono, que era, si no recuerdo mal, esta. Bueno, la podemos dibujar aquí arriba y así, o aquí abajo, así lo tenemos en planta y alzado, para entenderlo mejor. Cogemos la figura y colocamos aquí la planta de la figura. Bueno, planta y alzado de la figura. Tenemos entonces el radio de la circunferencia base de esa figura, ¿no? Que es un cilindro. Vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a ponerlo en otro color, a esta medida, el primer radio del cilindro R1. Vamos a llamarle a la misma altura, hacemos secciones de estas figuras a la misma altura. Tenemos ahora este radio
que le llamaremos R2 y nos acercamos y tenemos este radio que le llamaremos R3. Como vemos, no tienen nada que ver ninguno, ¿no? Al menos aparentemente, luego veremos que sí, pero bueno, aquí no hay tamaños iguales hasta ahora, ¿no? Entonces, necesariamente en el primer caso, R1 es igual a R. En este caso tenemos que R2 es igual a esta medida. Esta medida la vamos a llamar X, por ejemplo, ya que esto es un ángulo a 45 por ser esto un cuadrado, ¿no? Entonces ponemos R2 es igual a X. Y en este caso tenemos que R3 es igual a, esto realmente es un cateto, esto vale X, y entonces esto sería la hipotenusa de aquí a aquí, ¿no? Eso quiere decir que R3 es igual a R2 al cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Ya que esto es un cateto, y si por ejemplo pusiéramos aquí la hipotenusa, por ejemplo, pues tendríamos, entonces pasaríamos la X para aquí, esto pasaría sumando, y entonces R3 al cuadrado, que nos falta eso, ya que estamos hablando del teorema de Pitágoras, ¿no? Que es esta medida más esta, más X al cuadrado, es igual a esta otra medida, ¿no? Bueno, tenemos entonces, esto lo llamamos R2, le llamamos simplemente, le podemos llamar R, esto es R, y R3 decíamos que era este radio, ¿no? Entonces tenemos que realmente, como decíamos, esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, pues según eso tenemos también que en las secciones tenemos la primera sección, vamos a escribir mejor con esto, la sección será igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? R1 al cuadrado. En este caso tendremos que la sección segunda será igual a pi por el radio 2, o también por X, ponemos X al cuadrado. Y en este caso tenemos que la sección 3 será igual a pi por el radio al cuadrado, el radio que llamábamos 3, este. Podemos poner así, radio 3 al cuadrado. Y esto es igual a pi por, teníamos que esto era, lo que valía era esto, ¿no? Entonces pi por r al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, tenemos entonces que para todo x se tiene lo siguiente, que la superficie esta menos esta va a ser igual que esta, ¿no? Si cogemos esto, pi r al cuadrado menos pi x al cuadrado es igual a pi que multiplica a r cuadrado menos x al cuadrado, ¿vale? Con lo cual, esto era, bueno, esto lo habíamos llamado R1, con lo cual tenemos que efectivamente, si a esto le restamos esto, obtenemos esto. O sea, si a esta superficie le restamos esta, obtenemos esta, ¿no? Y según el principio de Cavalieri, que tienen en dos sólidos o más de igual altura, las secciones bajo una misma razón provocan también volúmenes de igual razón. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente los volúmenes también van a cumplir esa condición, que aquí pusimos, pues podemos escribir S1 menos S2 es igual a S3. Bueno, pues para los volúmenes será igual. Volumen su1 menos volumen su2 es igual a volumen su3. O sea que si a este volumen le quitamos el cono, lo hacemos hueco, el cilindro con el cilindro hueco, obtenemos un volumen aquí abajo igual al volumen de la esfera, ¿no? Entonces tenemos pi por r al cuadrado por h, ahora ya hablamos de volumen, menos un tercio, esto sería el volumen del cilindro, un tercio de pi por r al cuadrado por h sería el volumen de un cono, pues igual que el cilindro pero dividido entre 3, es igual a, pues esto, 1 menos un tercio, ya que esto es igual, pues tenemos que es 2 tercios de pi por r al cubo, ¿no? Bueno,
vamos a ver esto. Entonces, ¿por qué esto es así? Pues por lo siguiente. Si nos fijamos, r al cubo sale de que la altura en realidad es igual a r, ¿no? Entonces tenemos que r era esto, era igual a la altura. Entonces esto sería pi por r al cuadrado por r, que es pi por r al cubo, menos, aquí lo mismo, 1/3 de pi por r al cubo. Y de ahí tenemos los 2/3 de pi por r al cubo. Y en consecuencia este es el volumen de una semiesfera. Como la esfera es el doble, pues habrá que multiplicarlo. Esto es semiesfera, es el doble, habrá que multiplicarlo por 2. Volumen de toda la esfera será 4/3 de pi por r al cubo, con lo cual queda ya demostrado lo que queríamos ver, que en realidad el volumen de la esfera era esto, ¿no? Bueno, y esto lo que pudimos ver aquí, pues que efectivamente pi por r al cubo menos 1/3 pi por r al cubo era, si a uno le quitamos 1/3 nos queda 2/3, o sea que esto, al quitar esto nos queda esto, ¿no? Bueno, pues esto, si aún queremos verlo en 3D de una forma más clara, pues podríamos dibujar el cilindro hueco. Dibujamos ya el cilindro aquí, por ejemplo. Hacemos las dos generatrices del contorno y pensamos aquí en el centro de la base. En realidad todas las generatrices van hacia ese punto, ¿no? Con lo cual estamos quitando al cilindro el hueco cónico, y ese hueco cónico, al restarle a esto, nos queda el cilindro con ese hueco que tiene el mismo volumen que esa semiesfera, ¿no? Entonces podríamos dibujarlo así para entenderlo más fácilmente. Como que eso va ahí hacia el fondo. De esta manera, pues bueno, se puede intuir un poco que efectivamente al volumen le quitamos, al volumen cilíndrico le hemos quitado el cono interior y hemos obtenido un volumen igual al de la semiesfera, ¿no? Vamos a hacer aquí el oscuro para el entrante y aquí más oscuro. Bueno, pues ese sería el trozo ese que realmente estábamos buscando, de quitarle ese cono para obtener un volumen igual al de la esfera. Y hacia abajo, hacia ese punto.